político y catedrático Zairi Túpac García Roca, con quien hemos tenido algunas conversaciones vía Zoom, porque él vive en Cusco, pero por suerte lo tenemos hoy en nuestros estudios porque entiendo acaba de llegar. ¿Qué tal, Zairi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, ¿cómo interpretas el devenir político actual? Tenemos, como lo decíamos fuera de cámaras, por supuesto, una situación estructural, ¿no? Un problema estructural, y tenemos una manifestación presente, que es, si queremos ver el gobierno actual, la relación entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Lo podemos ver desde muchas aristas, pero es claro que en ese referente puntual, actual, las encuestas acompañan cada vez menos al presidente de la República. Al Congreso también, ¿no? Como casi siempre, ¿no? Pero al presidente de la República, donde estamos hablando de una región que se supone en buena medida le dio el triunfo. Así es. ¿No? Los porcentajes, ahí donde decimos siempre, sí, lo conversamos con Enrique Wong al principio, pasó con 19%, pero hay localidades del sur que alcanzaba 70, 80%, y en la segunda vuelta aún más todavía. Fue aplastante el triunfo de Castillo en el sur. ¿Cómo el sur, para empezar, con esta manifestación actual inmediata, interpreta el gobierno? Bueno, en primer lugar, partir lo que acabas de mencionar, Enrique, Sí. ¿no? Existe efectivamente y lo dicen las encuestas, uno de cada 4 personas, en ese momento en particular, porque obviamente es coyuntural, ¿no? No le da, digamos, su voto a favor, digamos, del gobierno, no le favorece el voto en ese momento popular, ¿no? Y lo has mencionado bien, en el tema del Congreso es algo ya histórico, ¿no? El Congreso y la clase política en general pues está desprestigiada hace mucho tiempo y porque vivimos en una crisis política permanente. Bien, recordemos, ¿no? Solo para hacer un poco un marco genérico, desde Fujimori, Alan García, Fujimori, Humala, después que Toledo, ¿no? Kuczynski, Vizcarra, todos presos o cuestionados por corrupción. O sea, esa es la realidad, lastimosamente, ¿no?, de la política peruana. Los políticos, la clase política ha hecho de la política una caricatura. Y obviamente la gente hoy por hoy a nivel nacional, yo diría que eso se extiende a lo largo y ancho del Perú, pues no respeta y no cree en la clase política. La gente elige a los políticos, obviamente en base a la única manifestación democrática que tenemos, que es el voto electoral, pero de hecho en eso no se basa una democracia. Nosotros en el Perú no vivimos en democracia. Mientras haya pobreza no puede haber democracia. Mientras haya gente que no tiene cómo vivir, no puede haber democracia. Sino, claro, la gente emite su voto y nos hace pensar de alguna manera que vivimos en democracia. No, nuestra democracia es absolutamente incipiente. Y obviamente sobre eso hay que trabajar. Entonces, la sensación de la gente, hoy por hoy en general, no solamente en el sur, pero yo diría que eso es algo generalizado, es que no hay un respaldo a la clase política. Y obviamente en ese momento tampoco hay un respaldo ya no solo al Congreso de la República, sino también al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República. ¿En qué se basa ese desencanto con el Poder Ejecutivo? Obviamente en que el Perú ha pasado básicamente 7 meses de inicio de gobierno, tenemos 4 gabinetes básicamente, no hay una crisis política permanente, y esa crisis genera, por supuesto, incertidumbre. Y esa incertidumbre genera obviamente problemas inmediatos en los mercados financieros, y eso finalmente afecta al bolsillo de los peruanos. O sea, los peruanos no han visto solucionados sus problemas. Los peruanos han votado, como siempre, con la esperanza del cambio, pero ese cambio jamás ha llegado, hasta el momento por lo menos. Y obviamente eso lleva a varios factores. Ahora, pero ¿cómo se expresa ese cambio? O sea, cuando hablamos de, el pueblo peruano espera un cambio, el sur en particular espera, ¿no?, realmente un cambio. ¿Qué es lo que se espera de ese cambio? Bueno, se espera pues que mejoren la calidad de vida de las personas, y esa calidad de vida tiene que ver obviamente con unas mejoras no solamente sociales, sino económicas también. Es decir, que la gente tiene que tener pues vivir en bienestar, o por lo menos tener la esperanza de que sus hijos van a vivir en bienestar, y eso no se ve. Y eso tiene que ver obviamente con un proyecto político que genere desarrollo económico sostenible, y eso se tiene que ver plasmado en temas de educación, por supuesto, pero también en temas de trabajo, en temas de empleo, en temas de emprendimiento. En el Perú, el 70-80% de personas, a falta de trabajo, se busca un empleo, y su empleo es el autoempleo, el emprendimiento. Y ni siquiera tenemos, hasta el momento, por ejemplo, una ley de emprendimiento que le facilite la vida a estas personas. Y obviamente esto pasa por fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento, pero eso no existe en el país. La gente espera vivir mejor,
pero lastimosamente la clase política la ha decepcionado. El Congreso de la República, en vez de fortalecer y trabajar de la mano, obviamente con el legislativo, perdón, con el ejecutivo como correspondería, ¿cómo? Obviamente generando leyes que apoyen a un plan político y desde desarrollo económico, político y social que debe plantear, por supuesto. Pero el Ejecutivo elige a sus ministros, ¿ah? Por supuesto. El Ejecutivo elige a sus correcto, ministros. pero el Ejecutivo debería plantear, lógicamente, un plan estratégico de desarrollo económico sostenible. Pero ¿cómo vamos a plantear un plan? Mire a los ministros que Justamente, en algunos casos de ahí usted está pidiendo. Ahí pues, estamos hablando, pero sin eso, lastimosamente, si no hay un plan, no, yo comprendo y además estoy de acuerdo con la posición que se menciona, ¿no? Pero si el Ejecutivo no tiene un plan de desarrollo económico social a corto, mediano o largo plazo, por lo menos mínimo para empezar a ver en qué dirección nos vamos a mover como país, no para seguir siendo un país primario exportador, sino para generar valor agregado. Hoy por hoy las cosas valen por la cantidad de conocimiento que tienen. Un celular, imagínese usted, un celular vale por la cantidad de ingenieros que han generado eso. Entonces, si vivimos en esa época, en la época del conocimiento, en la época de los computadores cuánticos, de los metaversos, Dios mío, de la computación cuántica, de la ciencia de datos, pero acá en el Perú seguimos viendo la época de la carreta. Eso es lo que lastimosamente la gente no ve y tenía la esperanza, ¿no? Que obviamente encarnada en el señor Castillo, que podíamos dar inicio a un proyecto llamado Perú. Lastimosamente eso no está presente. Ahora, es bien interesante lo que usted plantea, Zairi, porque, claro, engarza bien con el discurso refundacional que Castillo había presentado. Entonces, antes de la pandemia, los índices, si bien las brechas en el Perú sabemos lo que son y cómo existen, índices que presentaban, por ejemplo, instituciones como el Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, planteaban que el Perú iba por un relativo buen camino. Eso no ha sido así. Entonces, desde la interpretación ciudadana del sur, aquí no nos habíamos movido mucho prácticamente. Bueno, ¿era la misma situación de hace 40 o 50 años? ¿De eso estamos hablando? El problema es sistémico, ¿no? No hay un problema. Pero los índices, perdóneme, no son los mismos de hace 40 o 50 años. Pero por supuesto, pero estamos hablando del PBI. Y el PBI es obviamente un elemento, un indicador bastante desbalanceado como para medir realmente el desarrollo y la calidad de vida de las personas, ¿no? Lo que ha habido, lógicamente, es... O sea, el descontento va mucho por el lado de la desigualdad, para empezar. Hay unas brechas impresionantes en temas económicos, por supuesto. El Perú es un país fragmentado. Tenemos realmente culturas diversas. No, es un país que no reconoce lastimosamente el bagaje cultural realmente que ha tenido. No significa vivir en el pasado, pero supuestamente es importantísimo ver de dónde venimos para ponernos a ver hacia dónde podemos ir. Pero si en el Perú no se reconoce eso, es realmente muy difícil que tengamos realmente que tengamos una posibilidad realmente de alcanzar en algún momento bienestar social, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, el papel ahora del Congreso y del Ejecutivo, nosotros los hemos elegido para que resuelvan nuestros problemas, no para que nos generen más problemas. Y lo que están haciendo ellos, obviamente, en la lucha interna por tener cuotas de poder, es realmente fragmentar más el país y generar obviamente desilusión. Entonces es el momento que ambos dejen realmente los temas internos y comiencen a pensar en el país. Y que realmente el Congreso de la República ejerza un control político pero saludable. Es decir, apoyar al legislativo, ¿no? Para que comiencen a funcionar, digamos, las políticas. ¿Cambiándoles ministros, por ejemplo? Por favor, yo no digo que no, pero tenemos que poner ministros, ¿no? Que obviamente que cumplan con el perfil. Es decir, si vamos a poner un ministro de Educación, por ejemplo, que sepa cuál es la educación de ese nuevo entorno, de ese nuevo escenario mundial. Hoy por hoy, créame, yo trabajo en una universidad, pero en general creo que esto se replica en todo el país. Estamos preparando estudiantes para escenarios que ya no existen. Estamos preparando profesionales para el pasado, ya no para el futuro. Entonces necesitamos obviamente ministros que tengan una visión mucho más amplia, que dentro de un plan concertado, por supuesto, ¿no? Dentro ejecutivo, legislativo, ¿no? Nos permitan apuntar como país, por lo menos en una dirección que genere la esperanza de tener bienestar. ¿Usted cree que el sur podría manifestar ese descontento de una manera más explícita? Se habla de la posibilidad de movilizaciones, hablamos hace poquito de que se vayan todos, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, en este periodo me refiero, ¿no? Más allá de manifestaciones puntuales, de conflictos ubicados, no se ve
una manifestación de descontento masiva, me refiero. Todavía... ¿Cómo observa esa todavía, parte? y la verdad esperaría que no, pero lastimosamente eso seguramente me refiero a la posibilidad. Va a suceder, seguramente es un escenario no solo posible, sino muy probable. Obviamente si seguimos en el mismo rumbo que hasta el momento nos ha llevado el gobierno actual, ¿no? Lógicamente si no empezamos a sentar las bases para un país productivo y medianamente competitivo, lógicamente el descontento social va a explotar. Y eso se va a ver manifestado en la calle. Y por supuesto, históricamente el sur siempre ha mostrado no solamente conciencia, sino calidad de personas. Y eso lo va a mostrar seguramente pronto. Esperemos que no suceda. Yo tengo todavía la esperanza de que eso no pase y que realmente el gobierno comience a tomar una línea de país. ¿Cómo engarza esta percepción de la política nacional con la política regional? Nosotros hemos conversado varias veces con el gobernador Benavente, me parece una persona sensata, por cierto. No parece ser el caso de varios gobernadores regionales y varias autoridades, es decir, tenemos vacados, tenemos gente que está procesada por corrupción, tenemos gente en la cárcel, etcétera. ¿Cómo conversa esto desde las regiones, sobre todo en las regiones donde la política regional, valga la redundancia, es tan importante y donde hay tantos déficits con respecto a la descentralización? ¿Cómo percibe la ciudadanía esa relación entre política regional y política nacional? Y por supuesto lo que hay que hacer y lo que falta por hacer en términos de descentralización. Bien, definitivamente la gente siente que hay un centralismo muy marcado en el país. Obviamente eso tiene una relevancia histórica, ¿no? Pero eso es realmente así. Si hablamos, por ejemplo, en temas tan sencillos como el deporte, vemos que acá, por ejemplo, en Lima tenemos centros importantísimos, La Videna, por ejemplo, muy importante. Usted se va a provincias, realmente no hay nada. Los chicos si practican tenis de mesa, tienen que buscar una paleta, cómo jugar, buscar un profesor, alquilar un espacio y representan al Perú, ¿ah? O sea, son deportistas. Entonces ese tipo de cosas es muy común de verlas en las regiones. Entonces obviamente hay un sentimiento natural, y estoy hablando de las ciudades, imagínense ya en los pueblos. Estamos hablando, o sea, claro, donde ni siquiera el gobierno llega. Entonces obviamente la gente considera que lógicamente hay una asimetría importante en temas de oportunidades, y eso se ve también lógicamente no solamente en temas de deporte, se ve en temas de salud, en temas de educación, en temas de oportunidades. El peruano es un ser muy creativo, y la creatividad es un elemento muy importante para la competitividad y por ende para la productividad. Pero si no hay oportunidad... Evidentemente la igualación de oportunidades que están sobre todo en los rubros de salud, de educación... Así ¿no? es. Y eso, permítame, Enrique, tiene que ver muchísimo con el Plan Perú. O sea, lastimosamente tenemos un proceso de regionalización truncado desde su esencia. ¿Por qué? Porque ha sido mal planificado. Entonces es importante que se replantee, pero obviamente así como vamos en el país, obviamente el tema de regionalización seguramente no será visto por lo menos en ese gobierno. ¿Se acuerda que hablamos del CEPLAN? Así es. ¿Se acuerda que hablamos del CEPLAN? De los CEPLANes regionales. Y muy poquito escuchamos del CEPLAN. No lo digo por los amigos del CEPLAN, sino como la planificación perdió su papel en el Perú, ¿no? Y claramente no lo ha recuperado de ninguna manera. Zairi Tupac García Roca, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Esta noche vamos a una última pausa.